Ya, vamos entonces a... ¿Dónde estamos estudiando? Colosenses. Hemos estudiado hasta el versículo 12 del capítulo 1. Y hasta ahora hemos visto, ¿cierto?, que Pablo, ¿qué hace por los hermanos de Colosa? Agradece por ellos, ¿cierto? ¿Y por qué da gracias por ellos? ¿Qué muestran ellos? Fe, amor y esperanza, ¿cierto? Que ellos recibieron a través del Evangelio, por fe. Pero no solamente él agradece por este amor, por su fe, por su esperanza, sino que él también ora por ellos, para que ellos se mantengan firmes, ¿cierto? Para que ellos abunden más aún en la fe, en la esperanza y el amor, para que puedan seguir creciendo en sabiduría e inteligencia a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Igual que nosotras, no es solamente aprender y conocer, ser, como siempre digo yo, ser cabezonas en el Evangelio, sino que vivirlo, practicarlo, ¿cierto? Vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la obedecemos, no la llevamos a la práctica. Y aquí Pablo decía que en los capítulos anteriores, en los versículos del 1 al 12, él ora para que ellos abunden más en la fe, en la esperanza y el amor, para que sigan creciendo en sabiduría e inteligencia a través del conocimiento de la voluntad de Dios, porque es necesario vivir la voluntad de Dios, la fe de manera práctica, y debemos llevar fruto en toda buena obra. Y veíamos la semana pasada que es importante crecer en paciencia y longanimidad, ser paciente en medio de la prueba, en medio de las dificultades, con paciencia y longanimidad, pero no solamente con paciencia, porque podemos ser pacientes y decir, ya voy a esperar aquí, pero reclamar, ¿cierto?, amargarnos, pero la idea de esta paciencia y longanimidad es tomada del gozo que viene del Señor. Esa es la diferencia, con ánimo, ¿cierto?, con gozo, con esa esperanza, con esa fe, con ese amor que hay en el corazón, con gozo. No es una paciencia pasiva, sino que es activa. Porque Dios nos ha dado el tremendo privilegio de ser sus hijas. Y no es algo que nosotras hayamos hecho algo para merecerlo, simplemente es el amor y la misericordia del Señor en nosotras. Entonces aquí Pablo, en el versículo del 13 al 20, escribe para probar la preeminencia de Cristo y usa 4 argumentos para hablar de esto. Primero, que Cristo es el Salvador. Segundo, que Cristo es el Creador. Tercero, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Cristo es el amado de su Padre. Entonces, Cristo es Señor de todo. Cristo es Dios mismo. Y eso es lo que Pablo no les enseña aquí a los colosenses, pero también el Señor quiere que nosotros también lo tengamos claro. Así que vamos a leer Colosenses 1, del versículo 13 al 20, y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos antes de comenzar.
Padre amado Señor, te alabamos, te damos gracias. Padre, gracias porque podemos tener esta oportunidad de nuevamente continuar estudiando la carta a los Colosenses, Señor. Padre, gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos recordar quién eres, Señor, cómo nos has rescatado, quiénes somos nosotras también realmente. Estábamos perdidas, éramos hijas de ira, pero Señor, por medio del sacrificio de Cristo, tu Hijo, nosotras podemos estar hoy aquí y ser participantes de todas las bendiciones espirituales, Señor, que conllevan ser hijas tuyas, Padre. Padre, hoy lo que veremos es potente, es una verdad, es una doctrina firme, Señor. Cristo es Dios, no hay otro, Señor. Es preeminente, es primero que todo, creador de todo, quien entregó su vida por cada una de nosotras, Señor. Padre, que no olvidemos esto en medio de las dificultades, Señor, en medio de las pruebas, que no nos pertenecemos, que somos hijas tuyas y que debemos hacer tu voluntad, Padre. Que el amor, la fe y la esperanza que caracteriza a los hermanos de Colosas, Señor, también sea algo que pueda caracterizarnos a nosotras, Padre. Que a medida que sigamos estudiando esta carta, podamos seguir creciendo en fe, en amor y esperanza, Señor. Creciendo en obediencia a ti y que el hacer tu voluntad, Señor, sea un agrado para nosotras, que sea el anhelo de nuestro corazón, que nos neguemos cada día a nuestras emociones, a nuestras decisiones, a nuestro parecer, que seas tú, Padre, el que gobierne en nuestro corazón, nuestra mente, y sea el querer hacer tu voluntad, Padre. Así que ayúdenos, háblenos a través de tu palabra hoy y traiga a nuestra conciencia todo pecado que haya en nuestro corazón para que podamos dejarlo, para que podamos cambiar y seguir creciendo, Padre, como tú quieres. Te alabamos, Padre, y te pedimos que nos acompañes en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a desglosar aquí. Veíamos entonces, vamos a ver 4 puntos en estos 8 versículos, y el primero es que Cristo es el Salvador, y eso lo vemos en el versículo 13 y 14, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es que esto, si uno medita y los lee y los vuelve a leer, son versículos maravillosos. Dice, nos ha librado y nos ha trasladado. O sea, ya no estamos en la misma condición. Nos libró de las tinieblas, del enemigo con sus huestes y potestades, que vemos hoy en día que el mundo está sumido, ¿cierto? En donde el enemigo hace y deshace con el hombre. El pecado en este mundo, estamos en un mundo caído. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha librado de esta potestad. Ya no tiene ningún poder sobre nosotras. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es maravilloso. Entonces aquí vemos que Él, Cristo, es el Salvador. El mayor problema del hombre, ¿cuál es? El pecado, ¿cierto? Y por causa del pecado está condenado por la eternidad y merece toda la ira de Dios por causa del pecado. Pero el hombre, por lo tanto, necesita de un Salvador. Y vemos aquí que es Cristo. Y en el versículo 13, en la primera parte dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando dice librar, significa rescatar del peligro. Es rescatarnos de estar separados de Dios por la eternidad. Y esta libertad implica también que fuimos librados de la potestad de Satanás y de los poderes de las tinieblas. O sea, Él nos ha librado de este castigo por la eternidad. Es maravilloso. Es maravilloso. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de cada una de nosotras. Porque no hubiésemos podido hacer nada para librarnos. Solamente Cristo lo hizo.
y por ese amor tan grande por cada una de nosotras. Entonces, nos han rescatado de estar apartadas de Dios por la eternidad, nos ha librado de las potestades, ¿cierto?, de las tinieblas, pero además nos ha trasladado, que dice en la segunda parte del versículo, y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra trasladar se usa para describir la deportación de una población de un país a otro. O sea, toman a personas en este país y las llevan a otro país, ¿ya? Y la historia registra que Antíoco, el Grande, deportó por lo menos 2.000 judíos de Babilonia a Colosas. Entonces ahí cuando Antíoco deportó a estos judíos, se decía, se trasladaron estos judíos de Babilonia a Colosas. Pero Cristo no nos libró de la esclavitud para luego dejarnos vagar, como cuando se toma una cantidad de personas y se deja botada en otro país. No, no nos dejó sin rumbo. Él nos transportó hasta, dice el versículo, al reino, a su propio reino. ¡Qué maravilloso! Nos sacó para que estemos por la eternidad con Él. Una vez que somos sus hijas, ya pertenecemos a ese reino. Solamente esperar hasta que Él nos llame a su presencia, ya sea que partamos cada una o que Él venga por su iglesia. Pero esa esperanza, hermanas, no la podemos olvidar. Esa es una verdad absoluta. Y en eso debemos confiar. Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Como dijo el Señor, que iba a preparar una morada para cada una de nosotras, hermanas. Está una morada para cada una de nosotras en los cielos preparada. Y eso nos debe llenar de gozo, hermana. Mire, por más enfermedad que tenga, por más problemas que tenga, hermana, no es comparable esta vida con la eternidad. Todo sufrimiento aquí en este mundo es nada comparado con la eternidad que vamos a estar con nuestro Señor. Entonces, cuando esté triste, cuando esté angustiada, cuando sus esperanzas estén cayendo, recuerde esta verdad. Señor, ayúdame a soportar porque una eternidad voy a estar contigo. Esto no es nada en comparación con la eternidad contigo. Estas palabras nos deben gozar, nos deben animar y no olvidarlas. Recordémoslas. Por eso es importante que las estudiemos, que leamos nuestra palabra, porque ella nos da las fuerzas para seguir, la esperanza para continuar. ¿Cierto? Entonces el Señor, Cristo, Dios nos libró de la esclavitud, no para dejarnos vagar sin rumbo, sino que nos transportó hacia su propio reino de luz. Y dice acá en el versículo 13, trasladado al reino de su amado Hijo. Y vamos a ver dos versículos aquí, donde vemos que es el amado del Padre. Dice Mateo 3:17. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Mateo 17:5, ahí mismo en el mismo libro, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto nos hace recordar que el precio que el Padre pagó al dar a su Hijo por nosotras. Él es el Hijo amado de Dios. Y aún así, Él lo entregó para que muriera en la cruz y recibiera el pecado de todas nosotras, el castigo en la cruz. Pero Él resucitó, venció la muerte, y ahora nosotras podemos gozarnos de esta salvación tan hermosa. Pero aquí cuando dice, su amado Hijo, debemos recordar el gran precio que se tuvo que pagar para que nosotras podamos gozar de poder participar de este reino, de haber sido libradas de la ira y de la potestad de las tinieblas. No es algo simple, es algo grande. Y a veces no le tomamos el peso. Y es por eso mismo que muchos viven la vida cristiana de manera tan liviana, porque no se dan cuenta todo lo que Dios ha hecho
por cada una de nosotras, el precio que hubo que pagar por nuestra salvación. Y aquí Pablo les recuerda a los colosenses quién es Cristo. Recordemos que habían falsos maestros que estaban enseñando otras cosas y Pablo estaba reforzando aquí. No hay otro mediador, no hay otra forma, nada nos da la salvación. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. El sacrificio perfecto, no hay más. Entonces Pablo aquí refuerza esto y les recuerda quién es Cristo, ¿ya? Y para nosotros también es bueno recordarlos, hermanos, porque eso nos llena de gozo, pero también nos hace ver cómo debemos vivir la vida cristiana. Luego también, Cristo es el Salvador, vemos que Él nos ha librado, que Él nos ha trasladado, y en el versículo 14 vemos que Él nos ha redimido. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redimir, la palabra es exonerar a un prisionero del pago del rescate. Y Jesús cumplió con las demandas sagradas de la ley. Él nos ha redimido. Él pagó el rescate por nosotras. Entonces, cumplió. O sea, no hay nada que el enemigo pueda acusarnos, porque el precio ya está pagado y lo pagó Cristo, que es perfecto. Entonces, tenemos redención por su sangre, por el sacrificio que Él hizo. También vemos en el versículo 14, Él nos da la redención, pero también el perdón de pecados. Aquí la palabra perdón es cancelar una deuda. Estamos sin deuda con el Señor. Está todo cancelado, pero no por nuestros méritos, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Cristo ha cancelado toda deuda y Satanás no puede encontrar nada en los registros para acusarnos. ¿Se da cuenta por qué nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Porque nos ha redimido, ya el pago del rescate está, por lo tanto ya no podemos ser acusadas, porque una vez que el pago ha sido efectuado y no hay culpa ya, porque Cristo pagó por nuestros pecados y Él es perfecto. Entonces el perdón no es una excusa para pecar. Lamentablemente hay muchos que uno ahí se pregunta, ¿serán o no serán? Pero el Señor sabe, conoce los corazones. Pero muchos dicen, no, yo ya soy salvo, así que ya siempre salvo, así que puedo vivir mi vida como se me antoja. No es así, no es así. Todo lo contrario, es un incentivo para nosotros para obedecer, cumplir los mandatos del Señor. Porque amamos a Dios y el Espíritu Santo está en nosotros y deseamos hacer la voluntad del Padre. Ya el pecado nos enseñorea de nosotras. Seguimos pecando, sí, porque estamos en este cuerpo pecaminoso, en este mundo, pero ya no esa voluntad libre, sino que cuando pecamos nos sentimos mal y debemos confesarlo, y ya no es algo, ya no somos esclavas del pecado, ¿cierto? Y como hemos sido perdonadas, podemos también perdonar a otros. Ahora, ¿nos cuesta perdonar a veces? Yo creo que a todas nos ha costado en algún momento perdonar, y más cuando uno se siente herida, defraudada tal vez, o dañada, cuando ve tantas cosas injustas. Pero hermana, si nos ponemos en la balanza a ver todo lo que Dios nos perdonó a nosotras, o sea, ¿con qué cara podemos no perdonar? O sea, debería sentirnos incómodas. Es decir, pucha, si el Señor me perdonó, me redimió, pagó con su vida para mi salvación, y yo no puedo perdonar. Si el Señor mismo nos manda a perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Bueno, que el Señor nos ayude a tener ese sentir, hermana. Como el Señor nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. En Colosenses 3:13 dice, 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotras. Si nos cuesta perdonar, pidámosle al Señor ayuda, hermanas. Perdóname, Padre, por este corazón tan duro, por un corazón rencoroso, un corazón que se centra en mí primero y no en el otro.
que se centre en mí primero y no en ti, Señor. Ayúdame, como veíamos al principio, a hacer la voluntad del Padre. Porque sabemos estos versículos, sabemos que debemos perdonar al que nos ofende. Pero la manera de llevar a práctica la palabra de Dios, muchas veces no lo obedecemos. Entonces pedirle al Señor, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Aun cuando me cueste, ayúdame a negarme a mí misma y a cumplir tu voluntad. Porque ahí el Señor va a ir moldeando nuestro carácter y vamos a ir creciendo en el Señor. Claro que sí, pero el Señor no nos da más allá de lo que podamos soportar. Claro, claro que sí. Así es, pues, así tiene que ser. Uno debe siempre perdonar. Porque cuando no perdonamos, hermanas, eso nos conduce a la esclavitud. Porque cuando no hay perdón, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se amarga y empezamos a dar paso al pecado en nuestra vida de manera voluntaria. Porque sabemos que debemos perdonar, pero como mi corazón está tan enojado, está tan sentido, mis emociones están tan revueltas, que empezamos a dar cabida a que más pecado empiece a adueñarse de nuestro corazón. Mire, vamos a ver Mateo 18. Versículo 21 al 35. Dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Cuán importante es perdonar, hermanas. Y uno no lo toma con esta importancia. Debemos aprender a perdonar. Así como Cristo nos perdonó, nos redimió, nosotras debemos acordarnos y también perdonar. Porque es un mandato del Señor, pero también porque hemos sido perdonadas. Jesucristo es preeminente en la salvación. Nadie más podía redimirnos, nadie más podía perdonarnos, nadie más podía trasladarnos al reino de Dios y hacerlo completamente por gracia. No tuvimos que hacer nada, no lo merecíamos y Él lo hizo por gracia, por medio de su sangre derramada en la cruz, un inmenso, inmenso costo. Y uno solamente puede alabar al Señor, ¿cierto? Darle toda la honra, la gloria, la gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por cada una de nosotras. También vemos aquí en Colosenses, primero vimos que Él es el Salvador. Y ahora en el versículo del 15 al 17 vemos que Cristo es el Creador. Leamos lo que dice del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces aquí vemos que Cristo es el creador, y lo primero que vemos en el versículo 15 es que Él existió antes de la creación, dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque de Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes, dice en el 17, de todas las cosas. Él existió antes de la creación. Cuando habla aquí de primogénito, ahí sale la palabra en el 15, el primogénito de toda la creación, nosotros conocemos esa palabra como el primer hijo varón, pero aquí no se refiere al primer hijo varón. Aquí la palabra se refiere al lugar y a la posición. Él es preeminente, Él es el primero de todos, ¿ya? No fue el primero en ser creado, ya que Él mismo es el creador de todas las cosas. Él no es un ser creado, Él es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno. ¿Ya? Él no ha sido creado, Él es Dios mismo. Aquí en primogénito quiere decir de primordial importancia, de primer rango. El primogénito de toda la creación significa prioridad o superioridad sobre toda creación. Jesucristo es el Dios eterno. Y Pablo usó aquí la palabra imagen, que dice Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de Él y por Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y en Hebreos 1.3 Él usa imagen para hacer patente este hecho. Mire, vamos a Hebreos. Hebreos 1.3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Él dice que es a la imagen misma de su sustancia, Dios mismo, esa es su naturaleza. Imagen misma de sustancia es la naturaleza divina. Vamos a ver dos versículos de Juan. Juan 14:9. Vamos a Juan. Juan 14:9 dice: Jesús dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Gracias. Dice aquí en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es Dios mismo. En Juan 1:18, Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios, dice aquí, ha sido conocido a través de su Hijo, de Cristo. La esencia de Dios es invisible, pero Cristo Jesús nos lo ha dado a conocer. Entonces ahí vemos que es Dios mismo, primogénito, porque Él es el primero, Él es el más importante, Él es Dios mismo. Él es de primordial importancia. Su posición divina, Él es Dios. Después vemos ahí mismo volvamos a Colosenses.
Entonces hemos visto que Cristo es el creador, que Él existió antes de la creación. Luego vemos en el 16a, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Primera de Juan 1:3 dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Voy a leer Juan 1:3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esto incluye todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, como dice ahí el versículo, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él. Todas las cosas están sujetas a Él. Vamos a ver 3 versículos de Mateo. Vamos a Mateo 8. Mateo 8, versículo 26. Entonces, Él creó todas las cosas y vemos que ahí mismo el versículo nos da que son las invisibles, las del cielo, las de la tierra, las invisibles, las potestades, no potestades. Ahora, alguien me puede decir o puede pensar, pucha, pero las huestes de maldad, Dios las creó. Y a veces uno puede decir, no, pero también no escapan de la voluntad de Dios. Ellos son creados. No es que sean superiores a Dios ni que estén de igual como el yin y el yang, el bien y el mal. Son creados. Y Dios, nada se escapa de su mano. Dios también los usa para ir cumpliendo su plan y su voluntad. Y ellos también han sido creados. Y en el principio fue todo creado bien, pero el pecado, no sabemos que ha hecho estragos, tanto en esta tierra como en los ámbitos de los ángeles, ¿cierto? Celestiales. Bueno, y como Él creó todas las cosas están sujetas a Él también, y eso lo vemos en Mateo 8:26. Dice, vemos un ejemplo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Reprendió el mar y los vientos, y ellos le obedecieron de inmediato. ¿Algún hombre cualquiera podría haberlo hecho? No, solo Dios. Cristo es Dios. En Mateo 8, del 28 al 32, vemos otro ejemplo. Ahí mismo, dice, cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en el agua. Todas las cosas se sujetan a Él. Los demonios también se sujetan a Él porque ellos son creados. Y Cristo es el creador de todas las cosas porque Él es Dios mismo. Y en Mateo 9, del 6 al 7 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Perdón de pecados y la sanidad de este paralítico. Todas las cosas están sujetas a Cristo. Él es Dios mismo. Y vemos en la última parte del versículo 16 que todas las cosas existen para Él. Creó todas las cosas y todas las cosas existen para Él. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él, a través de Él, para Él. Por siglos, los filósofos griegos habían enseñado que todas las cosas necesitaban una causa primaria, que es el plan, una causa instrumental, que es el poder, y una causa final, el propósito. Y Pablo usó estas 3 diferentes preposiciones
refutando la filosofía de los falsos maestros de aquella época. Como ellos decían, toda causa, las cosas necesitaban un plan, un poder y un propósito. Entonces él usó la misma terminología y el mismo ejemplo para que ellos entendieran quién era Cristo. Entonces, cuando se trata de la creación, Jesucristo es la causa primaria, porque Él la planeó. Él es la causa instrumental, porque Él la hizo. Y Él es la causa final, porque Él la hizo para sí mismo. Él es el todo. Él es Dios mismo. Entonces, la creación de Dios, aun estando bajo la esclavitud del pecado, puede ser usada para la gloria de Dios y ser disfrutada por los hijos de Dios. Mire, vamos a ver Romanos 8:22. Todas las cosas existen para Él. Romanos 8:22. 8, versículo 22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún están con dolores de parto hasta ahora. Mire, por más de que nuestro mundo esté gimiendo, ¿cierto? Y esté bajo pecado, y esté en caos, aún así puede ser usada para la gloria de nuestro Dios, porque es para Él. El pecado ha hecho estragos, pero el Señor va a restaurar todas las cosas y va a pagar a cada uno de aquellos que no han creído en Él, que ahora están haciendo de las suyas esta maldad que hay en el mundo, estos corazones que están apartados de Dios, van a recibir un juicio y Dios va a restaurar todas las cosas, porque todo ha sido para la gloria de Dios. Y aún así, Dios es glorificado. Y nosotros como hijos de Dios debemos glorificar al Señor. Por más de adversidades, por más de dificultades, debemos glorificar al Señor con nuestra vida. Hermana, nosotras somos por Él y para Él. Para eso hemos sido creadas, para eso hemos sido rescatadas. Pero a veces lo olvidamos y empezamos a vivir para nosotras nomás. Pero aquí estamos viendo que todo fue creado por medio de Él y para Él, para que Él reciba toda honra y gloria. Primera de Timoteo 6:17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios en su bondad nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero a veces no disfrutamos lo que Dios nos da porque nuestros pensamientos están más enfocados en lo malo que estamos viviendo en vez de ver la bondad de Dios que hay en nuestra vida. En ver cómo Dios está obrando en situaciones, pero que porque nuestro corazón está dolido o está preocupado o está desesperado, no somos capaces de ver que Dios nos da bendiciones. Dios nos fortalece. Dios está trabajando en nuestra vida en medio de las dificultades, moldeando nuestro carácter. Y eso debemos agradecerlo. Entonces, no debemos olvidar que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, yo no soy mía, yo soy de Cristo. Usted no es suya, usted es de Cristo. Debemos vivir para honrarlo y glorificarlo a Él. También dice en el versículo 17 que todas las cosas en Él subsisten, dice: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que Jesucristo hizo todas las cosas, las controla y las sostiene en su lugar. Todas las cosas se mantienen unidas en Él. Entonces hemos visto que Jesucristo es el Salvador, que Él nos ha librado,
que Él nos ha trasladado, que Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado. Hemos visto también que Cristo es el creador, que Él existió antes de la creación porque Él es Dios mismo, porque Él creó todas las cosas, porque todas las cosas existen para Él y todas las cosas en Él subsisten. Y tercero, Cristo es la cabeza de la iglesia, y eso lo vemos en el versículo 18, y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a ver 3 versículos, y voy a pedir ayuda ahí para que me lo lean. Romanos 12, versículo 4 al 5, hermana Carmen, ¿me ayuda por favor? Romanos 12, versículo 4 al 5. Primera de Corintios 12, versículo 14, hermana Sandra. Y 12, versículo 14. Y hermana Tatiana, ¿me ayuda con Efesios 4, versículo del 8 al 16, por favor? Lo leen fuerte desde ahí de donde están, por favor. 12, del 4 al 5. 12, versículo 14. Doce, versículo 4 y 5. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Amén. Primera de Corintios 12, 14. No, la hermana Sandra lo lee ese. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Efesios 4, del 8 al 16. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que decidió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose hacia un amor. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando habla aquí, bueno, los 3 versículos que vimos, todo creyente es parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y aquí vemos que cada uno de nosotros tiene una función. Todos somos importantes. No hay ninguno que sobre. Todos somos parte. Y cada creyente, cada persona que ha puesto su fe en Cristo, pasa de inmediato a formar parte del cuerpo, en donde Cristo es la cabeza. Él es el que nos gobierna, Él es el que nos dirige. Como nuestro cerebro, nuestra cabeza manda a nuestra mano mover, nuestros pies, ¿cierto? La mano no se manda sola. Si se mandara sola, quiere decir que hay un problema. Pero Cristo es perfecto. En Él no hay ningún problema. El problema está en nosotros, que es nuestro pecado y nuestra rebeldía, la que muchas veces no se deja guiar por la voluntad de Dios, de Cristo, ¿cierto? En 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio de beber
de un mismo espíritu. Entonces, en cuanto hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero también automáticamente pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice, somos bautizados en el Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo nos hace parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cuando dice ahí en Gálatas, Colosenses, dice en el versículo 18, y Él es la cabeza. Ahí la cabeza quiere decir que Él es el origen y la fuente de la iglesia. Y dice, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio. Quiere decir que el que la origina. La iglesia tuvo su principio en Él y actualmente continúa operando por Él. ¿La iglesia cuándo se inició? En Cristo. Una vez que Él murió, resucitó, comenzó la iglesia. ¿Cierto? Por lo tanto, Él es la cabeza, Él la originó, Él es el que la sustenta, Él es el que opera a través de ella. Siendo la cabeza de la iglesia, la sustenta con vida a través del Espíritu Santo. A través de su palabra, Cristo alimenta y purifica a la iglesia. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios y que la obedezcamos, porque eso nos hace crecer y nos va purificando. Y eso lo vemos en Efesios. Vamos a Efesios 5, del 25 al 30. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo la ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo entonces sustenta, cuida, purifica, santifica a su iglesia. Pertenecemos a un solo cuerpo, un cuerpo, como dice ahí mismo en Efesios 4:4, que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La iglesia es universal. No somos solamente los que estamos aquí. Tenemos a nivel de todo el mundo, ¿cierto? Quien pone su fe en Cristo es parte de la iglesia universal. Pero como creyentes necesitamos ser parte de una iglesia local, porque es la forma en que tenemos de poder servir y poder poner en práctica nuestros dones. Y no podemos estar picoteando en una iglesia, en otra iglesia, porque necesitamos alguien que nos pastoree. Dios ha puesto los pastores de cada iglesia local para que trabaje también a través de nuestra vida. Y nosotros debemos aprender a someternos. Y muchas veces pasa que porque no somos capaces de someternos, es que andamos picoteando por aquí, picoteando por allá, donde más nos gusta, donde no nos gusta nos vamos. No, necesitamos ser parte de una iglesia local para someternos al orden que Dios ha establecido, pero también para poner en práctica nuestros dones, porque no es simplemente venir a escuchar, porque vimos que cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos da dones. 1, 2, 3, pero todos tenemos por lo menos uno. Y ese no es para que lo guardemos en la cartera, eso es para usarlo. Porque recuerde que nosotras, ¿de quién somos? ¿Para qué hemos sido salvadas? Para Él. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer entonces? Disponernos a servir. Si usted no sabe cuál es su don, sirva en todas las áreas que pueda. Y ahí va a ir descubriendo cuál es el área en donde Dios le haya dado un don. Porque a veces no es fácil, uno dice, pucha, pero es que la verdad yo no sé cuál es el don que Dios me dio. Creo que es este, pero a veces estamos equivocadas, ese don Dios no nos lo dio. Pero cuando practicamos y servimos, ya sea que los demás se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que ese es tu don. Pero uno también en el corazón empieza a sentir gozo, no una carga, sino que con gozo uno va haciendo esas cosas y uno dice, sí, en realidad Dios me ha llamado a esto. Así que, si usted no sabe cuál es su don, hermana, dispóngase a servir.
en todo lo que pueda. Y Dios le va a ir guiando. Pero todas tenemos por lo menos un don. Y ese no es para que lo guardemos, es para disponerlo para la iglesia local, para servir, para bendición y beneficio de los hermanos que están en la iglesia. Después, sigamos en Colosenses, dice el 18, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y donde dice primogénito de entre los muertos, no significa que es la primera persona resucitada, porque si recordamos, antes de la resurrección de Cristo, ya habían registros de Lázaro, por ejemplo, que había sido resucitado, ¿cierto? Entonces no se refiere que él haya sido el primogénito de los muertos, el primogénito, el primero que haya resucitado, sino que es el más importante de todos los que han resucitado de entre los muertos, porque sin su resurrección no habría resurrección para otros. Sin su resurrección nosotros no tendríamos la esperanza de la vida eterna. A eso se refiere que es primogénito. Él es la preeminencia, Él es el primero, Él es Dios mismo. Su sacrificio fue perfecto. Es el único sacrificio perfecto. A eso se refiere que es el primogénito de entre los muertos. Y vamos a 1 Corintios 15 para ver qué dice acerca de esto. 1 Corintios 15, versículo 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán entró el pecado al mundo, pero en Cristo hay redención, perdón de pecados. Quien pone su fe en Cristo es redimido, es salvado. Y luego también en Colosenses, ahí mismo en el mismo versículo, continúa diciendo, el que es dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto hace hincapié en la posición singular de Jesucristo. Cristo es el todo y en todos, como dice ahí mismo en Colosenses 3:11, que dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él es la preeminencia, Él es todo. Entonces, hemos visto 3 argumentos a favor de la preeminencia de Cristo Jesús. Primero vimos que Él es el Salvador. Después vimos que Él es el Creador. Y después vimos que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cierto? Pero nos falta aquí todavía ver en Colosenses unos versículos. Vimos hasta el 18. Y en el 19 y 20, ahora vamos a ver los argumentos que revelan su relación con el Padre, porque los anteriores vemos su relación con los perdidos, con el universo y con los creyentes, pero ahora vamos a ver su relación con el Padre, y dice el 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces aquí vemos que Él es el amado del Padre. En el versículo 13 de aquí mismo de Colosenses vemos que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo ya ahí se refería a Cristo Jesús como el amado Hijo. Y en Efesios 1:6 también hace referencia a esto. Vamos a Efesios. Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. ¿Amado por quién? Por el Padre. Por el Padre.
Y Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Aquí está hablando de nosotros, debemos vestirnos como escogidos de Dios, pero también nos llama amados. Y eso es, ¿por qué? Porque Dios nos llama a sus amados porque hemos creído en Cristo. Por su Hijo nosotros también pasamos a ser amados por el Padre. Entonces, toda la plenitud habita en Cristo Jesús. Dice ahí el versículo de Colosenses. Plenitud significa la suma total de todo el poder y de todos los atributos divinos. Por eso dice que en Él habita toda la plenitud. Es la suma total de todo el poder y los atributos divinos. Plenitud era un término técnico en el vocabulario de los falsos maestros gnósticos. Así que Pablo combatía a los falsos maestros usando sus mismas armas. Entonces, plenitud viene del griego, que es pleroma, que significa la suma total de todo el poder y los atributos divinos. Y dice, y en Él habita. Esto es estar en casa permanentemente, es parte de su esencia. Jesús es Dios mismo. Y en el versículo 20 de Colosenses, del 1:20, dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo Dios puede reconciliar a los pecadores con Dios, con un Dios santo. Entonces, en Cristo, que Dios se reconcilió con el hombre. Vamos a ver 2 Corintios 5:19 para ver esto. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fue a través de su muerte que hizo la paz entre Dios y los hombres. Y eso lo vemos ahí en Colosenses 1:20, lo que acabamos de leer. Entonces, Dios nos reconcilió. Y esta reconciliación es perfecta, completa y atañe a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Entonces, si hemos visto que Él es el Salvador, Él es el Creador, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el amado del Padre, Él merece toda la honra y gloria de nuestra vida, la preeminencia en nuestra vida. Él debe ser el primero. ¿Por quién es Él? Por lo que ha hecho por cada una de nosotras. Y porque nosotras le pertenecemos, hemos sido hechas para Él. Entonces, hoy hemos visto doctrina, quién es Cristo. Entonces, que el Señor nos ayude en el día a día a recordar esto durante la semana, cuando vengan las dificultades, a gozarnos en lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que Él nos ha perdonado. Si vienen problemas, peleas, dificultades, perdonemos, hermanas. El Señor nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. Recordemos la parábola de este hombre que le fueron perdonados, cierto, su deuda, pero él no perdonó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, Dios nos manda a perdonar, que el Señor nos ayude, pero por sobre todo a poner a Cristo como primer lugar en nuestra vida. ¿Ya? Oremos, hermanas. Padre amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú nos recuerdas el precio inmenso que has pagado por nuestro rescate, por nuestra salvación. Y, Señor, no solamente porque nos has redimido del pecado, sino por todas las bendiciones espirituales que hemos recibido a través de ti, Señor. Recordar que el Espíritu Santo está con nosotras, quien nos va ayudando en esta carrera. Y, Señor, también a recordar que hemos sido creadas para ti, que hemos sido salvadas para glorificarte y honrarte con nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos. No nos es fácil. Como decía Pablo, la carne se revela. El Espíritu una cosa quiere, pero la carne desea otra. Tenemos luchas. A veces estamos débiles, pero Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti, a obedecer tu palabra, a estar firmes en fe, en amor, en la esperanza, Señor,
y a crecer en conocerte más a ti, en crecer, en tener más tiempo en la palabra, Señor, para escuchar tu consejo, tu voluntad para nuestra vida, a rendirnos en oración también para reconocer nuestras debilidades, nuestro pecado. Danos un corazón humilde, un corazón sincero. Y Señor, líbranos de aquello que hay oculto, que no conocemos o que no queremos ver, Señor. Tráelo a nuestra mente. Danos a entender, Señor. Muéstranos nuestro pecado para poder confesarlo y poder cambiar, Señor. Ayúdanos, Padre, y gracias te damos por tu sacrificio, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que hemos aprendido hoy, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.